esto que estamos viendo. Vamos a compartir. Ya. Veamos otra definición. Y esto se refiere a punto periódico. Ya, lo mismo de siempre, tenemos una función f que va de un espacio métrico en otro espacio métrico, es decir, un conjunto que tiene una unidad de distancia continua. Vamos a tener un punto x0 que está en el conjunto E, punto periódico. Se dice que el punto periódico de f, si existe un número natural tal que fn de x es igual a x0. Ya. Entonces, si n es 2, significa que al componer dos veces con... Bueno, aquí es f de x0, ¿no? Al componer dos veces la función y aplicarla sobre x0, me tiene que dar x0. Si n es igual a 3 o n igual a 5, por ejemplo, significa que al componer 5 veces la función y aplicarla sobre x0, me tiene que seguir dando x0. Entonces, en ese caso, se dice que el punto es un punto periódico de f. En este caso, el periodo es n. La otra definición, que al conjunto de todos los puntos periódicos se llama, lo damos por per f. De todos, a ver, voy a ponerle todos los x, tal que x es punto periódico. O bien tal que fn de x0 es igual a x0. O sea, el conjunto de todos los puntos periódicos lo damos por per f. Y si hay un punto que está, si este x que está en el per f, si el conjunto de todos los puntos periódicos de f, entonces también se dice que la órbita es una órbita periódica. El punto fijo tiene periodo 1. Yo tengo f de x0 igual a x0, ese es un punto fijo, y en ese caso, el x0 pertenece al conjunto de los periódicos de f, y el periodo es 1. Periodo 1.
Es por definición, simplemente es una definición. Tú tienes un punto x sub 0. Entonces, si hay un número natural n, ¿ya? Sí, sí. Tal que cuando tú compones n veces la función f y la aplicas sobre x0, y eso te da igual a x0, entonces se dice que x0 es un punto periódico. Por ejemplo, para cualquier situación. Aquí. Yo tengo una función cualquiera. Y supongamos que tengo un punto evaluado en 4. Pero cuando yo hago la composición de esa función 3 veces, evaluada en 4, y me da 4, entonces este punto es periódico. Y el periodo es 3. Podría ser, qué sé yo, no sé, la quinta composición de f sobre 7 me da 7. Entonces este 7 es un punto periódico y el periodo es 5. Esa es la idea. Esa es la idea de Claro, después se itera 5 veces de nuevo y volvemos al 7 de nuevo. Exacto, correcto. No importa lo que pase entre medio. ¿Qué sé yo? Si yo tengo, por ejemplo, para una misma función, tengo que, cambiamos el número, f de 3, me da 2. Después hago la compuesta, f de 3, y me da, por decir algo, menos 5. Y después hago la compuesta, f de f de 3, y me da 4. Bueno, esto es f de 3, esto es f2 de 3, esto es f3 de 3, y después hago f4 de 3, y eso es f de f de f de f de 3. 1, 2, 3, 4. Y eso me da 3. Entonces el 3 es un punto periódico. ¿Y cuándo se presentó en que el dominio es igual? Bueno, en este caso igualado en un punto es igual al punto, en la cuarta compuesta. Entonces el periodo es 4. Sí, 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 pero es que ahora viene la otra definición. Viene la otra definición. Pero quedó clara la idea de lo que es el periodo y lo que es la función periódica, ya. Entonces, ahora viene lo que tú preguntabas. Si tenemos un punto x0 y pertenece a las al PRF, pues, ¿cierto? Al PRF, el conjunto de los puntos periódicos de F. Este se dice que tiene periodo K. Bueno, sería más fácil explicarlo en palabras, pero ya lo estoy haciendo ya. Tiene periodo K, si K es el mínimo de todos los n que están en n, tal que Fn de x0 es igual a x0.
No sé si eso, a eso apuntaba tu pregunta. Si no, me lo vuelves a consultar. No, 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 no. No, es distinto el concepto aquí. Es distinto el concepto. Ahora podría ser que para esta misma función, evaluada en otro punto, ocurriera lo mismo con menos iteraciones o con más iteraciones. Entonces, en ese caso, también ese punto sería un punto periódico, pero con otro n. Exacto, exacto. Esa es la idea. ¿Ya? Ahora, si yo sigo si sigo con el F5 y me da un número distinto, sigo con el F6 y me vuelve a dar 3, entonces yo tendría que, pongamos aquí, le hago el F5, se obtiene algo. Hago el F6, 3, y me vuelve a dar 3. Entonces tengo un periodo 6 y un periodo 4. Pero el periodo es el mínimo de todos los n. Entre todos los n, busco cuál es el menor de los fn de x0 igual a x0. Entonces el menor, exacto, el menor entre 4 y 6 es 4. ¿Ya? Eso es el mínimo. Es el primer retorno, bueno, sí, 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 sí. Ah, ya, ya. Estocástico sí que no, no, soy nulo. Vaya, ya, que son malos estos profesores. Ya, aterricemos un poquito. Pongamos un ejemplo. Tenemos una función de R en R, definida por f de x igual a 1 menos x. Entonces vamos a analizar esta función. Analizar. Un poquito desordenado todo hoy día porque estoy solamente dando notas. Vamos a analizar esta función. Entonces primero vemos los puntos fijos. A esta altura encontrar un punto fijo es re fácil. Encontramos el punto fijo, nuestra f de x es 1 menos x, eso tiene que ser igual a x, y luego x es igual a 1 medio. Ese es nuestro punto fijo. ¿Se entiende, no? Lo que se hizo. Sí, sí, porque el punto fijo es f de x igual a x0, entonces el punto fijo es f de x igual a x, pero f de x es 1 menos x, entonces despejamos y encontramos que x igual a 1 medio, ese es nuestro punto fijo. Ya. Veamos los puntos periódicos. Ya. Analizamos los puntos periódicos. Como ya tenemos f de x, entonces encontramos la segunda iteración de f de x. Y eso es f de f de x. Y eso es f de 1 menos x. Y eso es x.
Entonces ahí llegamos ahí. Entonces lo que tenemos es que aquí abajito, para todo X, pertenece a los reales, menos el un medio, porque el un medio es el punto fijo. X es punto periódico de periodo 2 bajo F. Siempre descartamos el punto fijo, ¿eh? Porque se va aparte. Entonces, a la segunda derivada, a la segunda derivada, a la segunda función, a la segunda composición nos dio el mismo argumento, X. Entonces significa que el periodo es 2. ¿Y cuáles son los puntos periódicos? Cualquier X. Cualquier X que yo ponga aquí, acá siempre me va a dar X, salvo el un medio, porque el un medio es nuestro punto fijo. ¿Ya? Veamos otro más. Vamos a cambiar de página. Ya. Ejemplo. Porque sí, pero ese es el punto fijo. El punto fijo lo excluimos de las órbitas. Perdón, como punto periódico. Recuerda que el punto fijo tiene periodo 1, por definición que dimos anteriormente. Por definición se excluye. Ya, hacemos lo mismo para la función. Vamos a hacer lo mismo. Este es bonito. Vamos a tener una función que le llamamos t. La vamos a estudiar igual que la anterior. Y vamos a tener que demostrar que existe un punto periódico de periodo 2. Y la función t es una función por ramas, o por intervalos, como quieran llamarle. 2x si x es menor o igual que un medio, y 2 menos 2x si x es mayor que un medio, y vamos a considerar t
que va desde 0,1 a 0,1. Intervalo cerrado. Ya. Entonces, veamos. Vamos a encontrar el punto fijo. Para que sea punto fijo, tiene que cumplirse que P de X sea igual a X. Esa es la característica o la definición de punto fijo. Pero la función es por ramas. Entonces, si X está en la rama superior, es decir, si pertenece a 0, un medio, vamos a tener que P de X es igual a 2X. Pero como queremos que X sea el punto fijo, entonces de aquí tenemos estas dos cosas. X es igual a 0. Igualamos 2X igual a X y X igual a 0. Y ahí tenemos un punto fijo. X igual a 0. Punto fijo de T. Ahora tenemos que analizar la otra rama. Cuando X es mayor que un medio. Entonces, en este caso sigue siendo la misma definición. Por un lado, T de X tiene que ser igual a 2X, pero ahora nos vamos al extremo derecho del intervalo y consideramos X perteneciente a un medio 1. Entonces, en este caso, tenemos que G de X es igual a 2 menos 2X. A cualquier lado. 2 menos 2X. Pero como queremos que sea punto fijo, T de X es igual a X. Y de aquí sacamos entonces, tendríamos, son 2X, 2 tercios, ¿no? 2 tercios. X igual 2 tercios. Entonces, X igual 2 tercios. También el punto fijo de T. Tenemos los puntos fijos. Y ahora aplicamos el teorema. La derivada en cero. F', se entiende lo que estamos haciendo. Vamos a ver qué pasa con esos puntos fijos, si son atractores o repulsores. Vamos a ver
repulsor. Y vemos primero para x igual 0, que es el primer punto fijo. Tendríamos la derivada en 0. Y la derivada en 0. Aquí está la función. X menor o igual que un medio. La función es 2x. La derivada de 2x es 2. Por lo tanto, evaluada en 0, me queda 2. Es mayor que 1. En x igual 2 tercios, al evaluar la derivada, en 2 tercios, entonces, exacto. En 2 tercios, me puse 2,3. 2 tercios, 2 tercios 0,66 periódico, estaríamos mayor que un medio. La derivada de menos 2, con el valor absoluto, nos queda más 2, mayor que 1. Luego, ambos puntos son repulsores. El teorema que habíamos visto anteriormente, si el módulo del valor de la derivada de valor en el punto fijo era menor que 1, entonces es atractor, y si es mayor que 1 es repulsor, si es igual a 1 no teníamos información. Ya, ahora tenemos que ver punto periódico. Queremos ver el periodo 2, ¿no? Entonces, vamos a la otra hoja mejor. Ahí sí. El problema lo que nos pedía era demostrar que hay un punto periódico de periodo 2. Entonces tenemos que encontrar punto periódico de periodo 2. Eso es lo que tenemos que hacer ahora. Y analizamos los puntos, vimos sus características, entonces ahora vamos a ver lo del periodo. Ahí. Ya. Entonces, tomemos un punto cualquiera, un punto x sub 0. Y lo vamos a tomar en el intervalo abierto 0, medio, que sería el primer punto, o sea, el primer intervalo. Vamos a tomar abierto para no tener problemas con los bordes, porque además tiene que cumplirse que, por definición,
T de x0 tiene que ser distinto de x0 porque x0 es el punto fijo. ¿Ya? Y lo que nosotros queremos, como queremos encontrar que es un punto periódico de periodo 2, lo que queremos encontrar es que al componer dos veces la función t y evaluarla en x sub 0, que es el punto periódico, me tiene que dar x sub 0. Ya. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa con t de x sub 0? T de x sub 0 tiene que ser mayor que un medio. Si es igual a un medio, entonces vamos a tener el punto crítico perdón, no, por el cero. Por el cero. T de x 0 tiene que ser mayor que un medio. Ahora, si x está, si el x0 está en 0, un medio, entonces, arriba, aquí, entre 0 y un medio, tendríamos 2x. De x0 es igual a 2x0. Pero este t de x0 tiene que ser mayor que un medio. Mayor que un medio. Si es mayor que un medio, cuando encontramos la segunda composición, allí, eso va a ser t compuesto con t sobre x0 y es igual a t sobre 2x0, que es mayor que un medio, y si es mayor que un medio, entonces estamos aquí. Sería 2 menos 2x0. Quedaría entonces igual a 2 menos 2 por 2x0, aplicando la función. Y esto es, bueno, y tenemos entonces t de 2 t de x0 compuesto dos veces consigo mismo, nos queda 2 menos 4x0. Pero como nosotros estamos buscando una función, mejor dicho, estamos encontrando un n igual a 2, y la existencia de un punto periódico para n igual a 2, significa que para n igual a 2 se debe obtener el mismo punto. La segunda compuesta de t sobre x0 tiene que ser igual a x0, porque ahí tengo un punto periódico, aquí tengo un punto periódico de periodo 2. Con la ecuación o con la función de arriba,
Entonces tenemos que 2 menos 4x0 tiene que ser igual a x0, y con eso entonces encontramos nuestro punto periódico. Es decir, son 2x0 menos 5, 2 quintos. X0 igual 2 quintos. Luego, hemos obtenido x sub 0 igual a 2 quintos, punto periódico, bajo t, de periodo 2. ¿Y cuál sería la órbita? Habría que empezar a evaluar. La órbita de 2 quintos bajo t. El primer punto es 2 quintos. El segundo habría que evaluar nuevamente esta función en 2 quintos, y ahí sería la tercera compuesta, ¿no? La tercera compuesta de x0. Veámoslo por acá. Veámoslo por aquí. Tendríamos la tercera compuesta de x0. Sería... pero x0 es... Bueno, es la tercera compuesta de 2 quintos. Pero igual hay que hacerla. Igual hay que hacerla. Un chiquitito el espacio ahí. Lo voy a hacer por aquí abajito. T3 de x0 es t de t2 de x0, y eso es t de aquí está, 2 menos 4x0, 2 menos 4x0, le aplicamos nuevamente la función, la función era 2 menos 2x, entonces nos queda 2 menos 2 por 2 menos 4x0, y si evaluamos, bueno, habría sido mucho más fácil evaluar directamente, pero ya lo hice así ya en forma teórica. Entonces ahora evaluamos en 2 quintos, y eso es 2 menos 2 por 2 menos 8 quintos, y eso es 2 menos 2 por 10 menos 8 son 2. Dos quintos. Ahí parece que va quedando, ¿no? Y luego que sumar eso nos queda 2 menos
4 quintos, y son 10 menos 4, serían 6 quintos. Ya, si es que no me he equivocado en la suma. Revisemos. La tercera compuesta sobre x0 es la función evaluada en la segunda compuesta, y eso es la función evaluada en la segunda compuesta, que es... Ah, está mal. Ah, sí, está bien. La segunda compuesta es 2 menos 4 de x0. 2 menos 4 de x0. Aplicamos t sobre 2 menos 4 de x0, que nos dice que es... ¿Dónde está? Es 2... Ah, está mal. Es 2 menos 2 veces el argumento. Está mal. Entonces es 2... No, está bien. 2 menos 2 veces el argumento. Y entonces nos queda evaluado en 2 quintos, 2 menos 2 por 2 menos 8 quintos, está correcto. Y queda 2 menos 2 por 2 por 5, 10, menos 8 son 2 quintos. Y son 4 quintos, y 2 por 5, 10, menos 4, 6 quintos. Entonces el siguiente sería 6 quintos. Bueno, si me he equivocado en algo, después lo corrijo. Y así seguimos encontrando el resto de las órbitas. Ahí. Eso es. Gustavo, tengo una pregunta. ¿Sí? Tengo una pregunta que es como bien al inicio, digamos. ¿Por qué, un poquito más arriba, por qué consideramos que la t de x0 es mayor que un medio? Más abajo, más abajo. Sí. Nosotros tenemos la función esta que está acá. Sí. Cuando x es menor o igual que un medio, tenemos 2x. Y cuando x es mayor que un medio, tenemos 2 menos 2x. Entonces, lo que nosotros queremos... ¿Dónde está esto? Aquí. Aquí. Nosotros tenemos el x0 que está en 0 y un medio. ¿Sí? Y queremos que t de x0 sea distinto de x0. Para que ocurra eso, el t de x0 tiene que ser mayor que un medio. De lo contrario, podría caer en uno de los puntos que están acá. Por ejemplo, en x igual 0. Tengo que escaparme de ahí. Y lo que yo quiero es que la segunda compuesta en x0 sea igual a x0. Por esa razón, cuando tomamos aquí el x0 entre 0 y un medio, pero la imagen tiene que escaparse de ahí. ¿Ya? Es más que nada por esa razón. Si tú evalúas en un medio, esto te da 1. Si tú evalúas en 0, te queda 0. Claro. Tienes que escaparte de ese rango entonces para poder encontrar la segunda compuesta. Fundamentalmente eso. Bueno, y el resto es seguir componiendo las veces que sea necesario. ¿Ya? Esa es la forma que tenemos para... Bueno, en realidad este ejercicio no es un ejercicio, es parte de la teoría, es lo que llaman la función tienda, y tiene otras características, otras propiedades, pero no, yo lo quise ver más bien como ejercicio, no como teoría. Y se llama función tienda porque si uno la grafica tiene la forma de un triángulo. Un triángulo hacia arriba, con el vértice como una cuña, eso es. Como una carpa. Es, justamente, por eso se llama función tienda en el sentido de carpa. Ya, a ver, voy a dejar de compartir esta parte.
A ver. Lo que hemos visto hasta aquí es más bien trabajando en un intervalo de un conjunto R en un conjunto R. Entonces lo que uno hace es extender a una generalidad, ya no trabajar en intervalos, sino que trabajar en conjuntos abiertos, conjuntos, muchas veces, en algunos casos en conjuntos compactos, que son cerrados y acotados, y uno extiende lo que vimos para un intervalo, lo extiende a una bolita. Una bola de radio epsilon y centro en x0, o una bolita de radio delta y centro en x0, es el equivalente a un intervalo con centro en x0 y distancia delta hacia los lados. O sea, el x menos x0 menor que delta. Es equivalente a decir a una bolita de radio delta y centro en x0. Entonces se extiende a una generalidad y cambian un poquito las definiciones, pero en general la idea es la misma. No lo voy a ver ahora, lo voy a subir al Drive. Y recuerden que esta parte que vimos hoy día no la vamos a controlar, ¿ya? Para que tener una idea cuando hablamos de espacios discretos, mejor dicho, de sistemas discretos. Tenemos los sistemas discretos y los sistemas continuos. Los sistemas continuos están asociados a las ecuaciones diferenciales ordinarias, a los sistemas de ecuaciones y a las ecuaciones y sistemas en derivadas parciales. Y los sistemas discretos están asociados a las ecuaciones en diferencias o sistemas de ecuaciones en diferencias. Lo que no vimos mucho fue ecuaciones de difusión, que están asociadas a lo que son las derivadas parciales. ¿Ya? No alcanzó el tiempo, lamentablemente, y eso que yo estoy ocupando la hora de que tenía que hacer la prueba hoy día, la estoy ocupando para hacer clases. Así que en ese sentido, recuperé la clase que había perdido. Les voy a mostrar, bueno, aquí terminamos con el tema. Vuelvo a repetir que esto que vimos hoy día no lo vamos a controlar, se controla solamente hasta lo que vimos en la clase anterior, incluyendo los 2 ejercicios que quedaron pendientes. Lo que quiero hacer es mostrarles, parece que se los mostré al comienzo, lo voy a subir al Drive ahora, lo que es el programa. Aquí lo voy a compartir. Si que lo encuentran, este montón de cosas que tengo aquí. Este es. Aquí está el programa, el modelamiento diferencial. Bueno, esto solo... Bueno, aquí hay una cosa que tiene que ver con las competencias y los logros de aprendizaje. Bueno, lo que está aquí lo hicimos completamente. Son los logros de aprendizaje. Quizás no lo vimos tan aplicado a modelos, porque yo me afirmé en el hecho de que están trabajando modelos en la parte de ecología. Pero sí traté de poner algunos modelos, por ejemplo, el que apareció en la primera prueba, que era el modelo de crecimiento logístico, y no alcancé a ver los Volterra, lo quería ver con detalle por la parte matemática, pero se los pregunto en el control. Y aquí están las unidades de aprendizaje. Vimos las ecuaciones autónomas de primer orden, las soluciones, el análisis cualitativo, en primer orden periódica. Después vimos los fundamentos de las ecuaciones diferenciales ordinarias, vimos la existencia y la unicidad, hicimos la demostración, se lo pregunté en una prueba, vimos la condición de Lipschitz, vimos sin la condición de Lipschitz, vimos también propiedades de las soluciones, y aquí en la parte de sistemas dinámicos yo simplemente no le llamé sistemas dinámicos, le llamé sistemas, no le quise llamar sistemas dinámicos. Los sistemas dinámicos continuos son todo lo que vimos en relación a los sistemas de ecuaciones continuos. El flujo como solución de una ecuación, los puntos fijos, siempre en una dimensión,
los sistemas dinámicos conservativos y disipativos, que fue lo que vimos en la clase anterior, ciclos límites, que también lo definimos, los discretos, que es lo que vimos hoy día. Están los mapas, el dibujito que hicimos, las órbitas, la estabilidad, la inestabilidad, análisis de estabilidad lineal, es todo lo que vimos hoy día. Y después están los planos de fase. Cuando hicimos los dibujitos de los puntos atractores, de los puntos repulsores, dependiendo de la solución que tenía o el signo que tenía el discriminante. Entonces, ese fue el grueso casi de lo que trabajamos en el curso. Están los diagramas de fase, las trayectorias, puntos de equilibrio, y luego vimos el diápono. El número de orden no lo vimos, ¿ya? Número de orden no lo vimos porque eso alcanza un poquito lo que es quizás métodos numéricos. Es un cálculo que se hace para ver más o menos la estabilidad de un sistema haciendo un cálculo logarítmico, y ese cálculo logaritmo nos da un número, y ese número se le llama el número de orden o el exponente de diápono. Eso no lo vi, no lo quise ver. Vimos lo demás, la estabilidad exponencial, las homogéneas, la estabilidad de las funciones diferenciales lineales, los números de orden, que dije que me los salté, pero vimos muchas más cosas respecto de Lyapunov, porque entramos a lo que era la función de Lyapunov y entramos a ver la convergencia o la estabilidad mediante Lyapunov y ocupando función de Lyapunov. Y esta es la parte que no vi directamente, el 6, que ya se ven modelos, específicamente modelos, y esos modelos se trabajan con ecuaciones de difusión que tienen que ver con derivadas parciales. Desgraciadamente no alcancé, quizás me detuve mucho al comienzo en la introducción, y pude haber dejado un tiempo, por lo menos unas 2 clases para este punto 6. Pero si ustedes se fijan aquí, son puros modelos. Modelo de formogénesis, modelo de Guérin-Menkajet, el modelo de Lotka-Volterra. Toda esta parte se refiere a modelos. Pero también viene el modelo de Lotka-Volterra con ecología, así que ahí me afirmo un poco de eso. Y ese es el programa que vimos en todo este curso. Yo espero que les sirva lo que trabajamos para el momento que hagan su tesis y que la van a hacer en la parte matemática. Obviamente, cuando estén trabajando la tesis van a tener un electivo 1 y un electivo 2, donde ahí se entra más fuerte en lo que a ustedes les interese, de acuerdo a lo que quieran trabajar en la tesis. O sea, si quieren profundizar más en la parte matemática, entonces ahí se enfocará un electivo correspondiente. Quizás trabajando, no sé, se me ocurre con espacios más generales, no tan concretos como lo trabajamos en este curso. Por ejemplo, pensando en espacios de Banach, espacios de Hilbert, y en ese tipo de cosas, ¿ya? Pero eso va a depender de cómo vayan a trabajar después en el futuro. Yo tengo pensada un posible trabajo de tesis, pero tiene que ser conversado con el comité. Y si ellos lo aceptan, yo lo puedo presentar, por si alguien se quiere enfocar en la línea que yo estaría presentando en ese momento. Obviamente tiene que haber alguien del consejo del magíster, que sería como un co-investigador, ¿ya? Pero bueno, eso vamos a esperar hasta el próximo semestre, que ustedes ya se estén decidiendo en qué van a trabajar. Ya, eso es. Entonces yo mañana les voy a enviar el control para que empiecen a trabajar. Y ustedes díganme cuándo lo quieren entregar. A ver, aquí, miren, hay una cosa importante. Aquí lo interesante no es la nota, o sea, de mi punto de vista.
lo interesante es que hayan aprendido o puedan aprender para poder aplicarlo en el desarrollo de la tesis. Porque ahí está el meollo del asunto. Porque la tesis va a ser de ustedes las van a trabajar. Entonces, en la medida que tengan bien internalizados los cursos que están haciendo, entonces va a ser con más facilidad el desarrollo de la tesis. ¿Ya? Desde ese punto de vista, como les digo, no es, para mí no es tan preponderante la nota. ¿Ya? Así que mañana hacen su prueba tranquilo. Ustedes me dicen cuándo quieren que yo se les reciba. No me digan a fin de año, porque no se puede. Recuerden que el 13 tengo que cerrar actas. El 12 tenemos la exposición o disertación o interrogación, como quieran llamarle. Así que terminamos la interrogación y yo apuradito voy a poner las notas para subir las actas. Estamos a jueves. Mañana viernes, a lo mejor de tipo 3 de la tarde les envío el control y ustedes díganme cuándo quieren entregarlo. Yo les doy esa libertad. No tengo apuro. Salvo el hecho de que el 13 tienen que estar puestas las notas. Yo sí, o sea, nosotros tenemos apuro porque el lunes tenemos otra prueba con Ricardo, entonces Eso, el lunes. yo la voy a hacer, de todas maneras la voy a hacer antes de eso, así que, pero si alguien necesita más tiempo o puede hacer una prueba con la mano derecha y la otra con la izquierda, no tengo problema. Yo opino que sería bueno un martes porque ya, a veces motivo no podamos terminar. El día lunes la prueba del profe Ricardo se hace durante clase. Entonces, y no nos va a dar más tiempo. A lo más... No sé. Bueno, dejemos hasta el miércoles al mediodía. Por mí no hay problema. ¿Les parece? Okay. ¿Sí? Genial. Sí. Ok. Bueno, si eventualmente alguien necesita un poco más tiempo, me avisa. Pero tiene que ser antes de la interrogación. Así. Sí. Ya. Hay que ver la cuál larga es. Bueno, Una prueba para una semana. Es parecida a la otra, ¿no? Tampoco se trata de que estén ahí, no sé, pues día y noche trabajando ahí esmerado. No, está dentro de lo razonable. Dentro de lo razonable. En todo caso, lo importante no es la nota, lo importante es aprender y... Yo ya les mencioné lo que es importante, sí. Les mencioné la importancia de los cursos. Lo importante es que no, está entretenido el artículo estaba entretenido, lo leí, tengo que repasarlo un poco más, pero ya lo leí completo, bueno, está entretenido. Ya sé que, bueno, si es que me aceptan el asunto de lo que estoy proponiendo como tesis, es algo similar a eso, del mismo estilo. Es el mismo estilo. Súper, está bueno. Ya, entonces, ¿lo dejamos hasta aquí? Sí, pues son 5 para las 8 ya. Lo dejamos hasta aquí. ¿Hoy día no tiene que ir a buscar a su señora, Reinaldo? Tiene que ir a tomar oncecita. Va el amigo a buscarlo. Ah, ya. Ya. Listo, empujen. Ya. Quedamos hasta aquí entonces. Mañana les envío el control para que trabajen y nos vemos el próximo jueves. Que tengan un animado fin de semana. Chao a todos. Chao a todos. Chicos. Nos vemos. Chao, Chao, chao. que estén bien.